Muy bien, señores ingenieros, gracias por venir. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches, efectivamente. ¿Qué está pasando con nuestro suelo? Sí, antes que nada quisiera agradecer la invitación para participar en este programa y comentar algunas de las cosas que hemos recogido al cabo de casi 40 años de trabajar estudiando los suelos. Tenemos ahí una ayuda gráfica que podemos ir Ahí vamos a ir pasando. Power. Degradación de tierras en Santa Fe. Esa es la introducción. Acá está, como bien dice Miguel Pilati, presente, y el querido profesor Jorge de Orellana. Le vamos a dar los créditos a Jorge también. A Jorge también, oriundo de acá de Santa Fe, vive Jorge en Santa Fe. Él empezó los estudios de suelos que nosotros hemos continuado. La pregunta es cómo han evolucionado las tierras de nuestro territorio, cómo han ido cambiando, y nosotros tenemos un registro, por suerte, de muchos años. Acá vale la pena decir que, por el caso de Esperanza, en 1856 se funda, se coloniza, y era todo 100% natural. Ustedes saben que estamos con vegetación entre arbórea y plantas herbáceas. Ya al principio de los 1900, el 70% se mantiene natural, pero ya empieza a haber cultivos anuales y algunas pasturas, como el caso de la alfalfa, que en aquel momento servía para dar de comer a los caballos, que era la fuerza motriz de la época. Y después había fundamentalmente trigo y lino. Ya para los años 70, la cantidad de pasturas naturales, de bosque nativo, disminuye al 35%, y en los años 70 se da un juego de que había una rotación de cultivos, donde había cultivos anuales y cultivos plurianuales, como el caso de la alfalfa, en un cierto equilibrio. Eso vamos a ver después, la importancia que tiene de que haya una rotación de este tipo. Todavía no había llegado el yuyo. Todavía hay varios cultivos que podríamos darle ese nombre. Ya más adelante, ya llegando a nuestras épocas, fíjense que el 70% es de cultivos anuales, el 70% de la superficie es de cultivos anuales. Ahí estamos hablando después del 2010. Sí, ya a partir del 2000 y un poquito ya empieza a ver el 70%. Vamos a ver más adelante qué importancia tiene esto de que el 70% de la tierra esté cultivada con cultivos anuales y muchas veces con un solo cultivo por año, que es otro dato importante. Así que recalco dos cosas para retener. 70% de la superficie, cultivos anuales. Y mucha de esa superficie con un solo cultivo anual. ¿Y eso es bueno o malo? Es malo. Es malo. Ahí estamos viendo, mira la evolución. Vamos a ver cómo evolucionan. Fíjense que está esa capita de tierra de 30 centímetros que nosotros decimos el horizonte superficial. La tierra buena, dicen los la tierra buena. Nuestros suelos, gracias a Dios, son muy buenos suelos. A nivel mundial tenemos de los mejores suelos en nuestra región. La pregunta es, en esos 30 centímetros, ¿cuántos nutrientes teníamos almacenados? Hay que hacerse la idea que tenemos un galpón en cada hectárea y en ese galpón hay almacenados bolsas de fertilizante. Esa es la idea que hay que hacer. Que las llevamos a los 30 centímetros. Que lo llevamos en los 30 centímetros que están ahí. Ahí tenemos el suelo natural expresado como un fertilizante común que es urea, un fertilizante nitrogenado. Tenía 15 toneladas originalmente de equivalente a urea. 15 toneladas. Ya para la década del 70, que fue donde hicimos nuestras primeras mediciones, ya había bajado bastante, si continuamos, y para principio del 2000 siguió descendiendo. Es interesante ponerle números a esto. Sigamos. Ahí está. El 50%, digamos, el promedio de las tierras, estoy hablando de la región centro de Santa Fe, fundamentalmente Cuenca Lechera, había perdido, de los 15 toneladas que tenía, se fueron 4 toneladas. Y en el 25% de los lotes, los más agotados, se perdieron 9 toneladas. A ver, yo quiero eso poner énfasis. ¿Por qué? Esos eran nutrientes que estaban en la región y no están más. ¿Y dónde fueron a parar? ¿Quién se los llevó? Eso se va yendo despacio con las cosechas y con los distintos tipos de producción. ¿Se los llevaron los barcos?
algunos los barcos y otros habrán ido a algunas ciudades de las nuestras. Perfecto. ¿No es cierto? Transformado en cultivo que se cosechaba y se consumía. Claro, lógico. Eso yo le puse un valor en dólares para tener una dimensión, ¿no es cierto? En los suelos más agotados era como teníamos un montón de bolsas de urea y ahora tenemos $4.000 menos de esas bolsas en los suelos más agotados. Lo mismo podemos decir, porque lo tenemos medido, para otros nutrientes, como es el caso del fósforo. Nuestros suelos son ricos en fósforo, son ricos en nitrógeno, son ricos en potasio, son ricos en calcio, son ricos en magnesio, gracias a Dios, nuestros suelos naturales. Ahora, fíjense que en el caso del fósforo disponible, una pendiente importante. Teníamos 1.000 kilos en nuestro suelo natural y ahora tenemos la mitad. Y en los peores suelos, en los más agotados, en el 25% de los suelos más agotados, ya se han consumido 700 de los 1.000 kilos. ¿Eso se puede reponer? Eso se puede reponer. Eso Pero se puede y se debe reponer. Hay que invertir plata en fertilizantes. Indispensable. Por eso es que ahora, a diferencia de en los años 70 uno aplicaba fertilizante fosforado y no había respuesta a los cultivos. Hoy la productividad de los cultivos es más alta, el techo de producción más alta, pero nuestros suelos tienen menos para darle también. Ahí tenemos por eso hay respuesta. Este es el caso del calcio. Fíjense que son muchas toneladas que había en nuestro suelo natural, alrededor de 26, 27 toneladas, y ya se ha consumido la mitad. Por eso es que muchos de nuestros suelos se han acidificado, que eso es malo para los suelos, es malo para la actividad biológica. Bueno, las cifras ya lo dicen casi todo. Luego tenemos el caso del potasio. Nuestros suelos tienen 30 veces más potasio que la mayoría de los suelos de los brasileños. Ah, ¿sí? Para darle una idea. Así que son muy ricos en potasio, ¿no? Y fíjense, de las prácticamente 5 toneladas que había en el suelo natural, ya se ha consumido en los suelos más deteriorados la mitad. Ingeniero, hasta ahora todos estos nutrientes que venimos mostrando se pueden recuperar o sea, con fertilizantes químicos. Sí, y también con orgánicos. Químico y orgánico. Hoy para los que estamos en zonas así de producción de leche, o donde hay mucho feedlot, o donde hay muchas crianzas de cerdos intensivas, todo lo que son las deyecciones molestan, es un estorbo, un potencial contaminante. Y lo que estamos en suelo decimos que eso es oro en polvo. Eso se podría reponer los nutrientes que faltan en los campos. Claro, las heces de la hacienda. Las heces, sí. La bosta de vaca, la bosta. Eso sí, exacto. A ver, vamos a ver más cuadros porque el tiempo nos apura. A ver si tenemos más placas. Ahí está. Nosotros hemos medido, vinculado con la dinámica hídrica, que es uno de los temas que a usted le preocupaba. Sí, a mí y a todo el mundo. Uno ve por televisión esas imágenes dantescas antes de Santa Fe, ahora de Buenos Aires. ¿No? ¿Qué está pasando? ¿El agua por qué no corre? ¿Por qué queda? En el suelo virgen, fíjese que en nuestro suelo virgen lo que hemos medido tiene capacidad para absorber 40 milímetros por hora. Es un poco distinto al número que habíamos visto antes. No voy nunca más a internet. No, hay que ir, pero hay que tener ciertos cuidados. Digamos, en suelos arenosos pueden ser los valores que usted antes mostraba. En la década de los 70 medimos y en vez de entrar 40 milímetros, entraban solamente 12. ¿Qué pasa? Si una lluvia de 40 milímetros cae en una hora en un suelo virgen, ingresa todo. Ahora, si cae en los suelos trabajados, solamente ingresa 12 a 16 milímetros. El resto, si hay pendiente, escurre y puede erosionar. Si no hay pendiente, queda en superficie encharcando o va a ir a parar a la freática, haciéndola subir. Más alta. Tenemos exploración de raíces. Acá quiero llamar mucho la atención. En el campo natural, con los árboles y la vegetación herbácea que había, se llegaban a explorar 5 metros de suelo. En la época de los 70, donde había un poco de alfalfa y un poco de cultivos anuales, se exploraban entre 2 a 4 metros. Pero ahora, donde el 70% se hace con cultivos anuales, solamente se utilizan los 2 primeros metros, con suerte, 1,5 metros, 2 metros. ¿Esto qué importancia tiene? Sí, ahí está. Antes, cualquier cosa que pasaba por debajo de los 5 metros llegaba a la freática. Pero lo que estaba dentro de los 4 o 5 metros era posible reciclarlo, evaporarlo, transpirarlo
Ahora, cuando casi todos son cultivos anuales, ¿sí? Vamos a ir a la próxima placa entonces, señor director. Bien. A ver, corre, ahí está. Lo que pasa es que como es un PowerPoint tenemos que esperar que la máquina lo procese. Sí, ahí tendríamos que haber vuelto un pasito atrás porque era... Vamos a volver un pasito atrás, ahí está. Era muy importante. Ahora donde solamente se exploran 2 metros, que es la línea punteada que está más arriba, fíjense que todos los nutrientes, en el caso de los nitratos, que es lo que absorbe la planta, mientras están dentro de los 2 metros, son nutrientes útiles. Es un fertilizante. Ahora, una vez que pasa de los 2 metros, como nadie lo puede tomar, se transforma en un contaminante. Llega a la freática y es un contaminante. Dejó de tener un efecto positivo para tener un efecto negativo. Espere, ¿y por qué dejó de tener ese efecto en estos momentos, desde hace 15, 20, 30 años atrás? Porque estamos poniendo cultivos anuales que solamente utilizan 1,5 metros o 2 de suelo. Claro, llegan hasta esa profundidad. Si pondríamos alfalfa u otros cultivos plurianuales, podríamos llegar a aumentar esa capacidad. Gramíneas, por ejemplo. Gramíneas, pero siempre que sean cultivos plurianuales, que duren más de 2 años. Que dure más de 2 años. Ahora sí, vamos a la otra placa donde veíamos la extensión del campo. Bien. La actividad biológica, nuestros suelos eran relativamente ricos en materia orgánica. Fíjese, en una hectárea, en los 30 centímetros, había 120 toneladas de materia orgánica en el suelo. Hoy, en los suelos más agotados hay solamente 60. Hemos consumido la mitad de la materia orgánica. La materia orgánica es vital para muchas propiedades del suelo y para la actividad biológica. La pérdida de calcio ha hecho que nuestros suelos se acidifiquen, vayan de un pH, que le llamamos nosotros, una medida de la acidez de los suelos, de 6,2 a 5,8. Hay muchos cultivos que empiezan a sufrir por eso. De ahí es que viene la práctica del encalado en muchos terrenos, que antes no se hacía y ahora sí. Y sobre esto, que es la fauna edáfica, fundamentalmente lombrices y otros, hay muy pocos estudios. Nosotros tenemos la suerte de haber hecho... No, mira que están desapareciendo las lombrices. Fíjense, en el suelo natural hay 170 lombrices y otros individuos por metro cuadrado. Es decir, hay 1.700.000 organismos de ese tipo lombriz que están trabajando por hectárea, haciendo galerías, mezclando la materia orgánica, haciendo todo un efecto muy positivo. ¿Cuánto hay en un suelo cultivado? Pasamos de 170 a 30. De 1.700.000 que había por hectárea a 300.000. Y ahora no sabemos en estos momentos. Y ahora no, porque son estudios difíciles de hacer y hay muy poca gente que se dedique a esto. ¿Quedan más secuencias, señor director? Sí. Ahí está. ¿Cómo se toman las decisiones un productor? Alguien que cultiva la tierra. Muy sencillo, como cualquier empresario. Resultado económico. Ingresa tanto, egresa tanto, hago la actividad que más me conviene, la de mayor beneficio. Entonces yo me pregunto, en esos egresos, ¿se considera en los costos, adelante, la reposición de esos nutrientes que se están yendo? Lo que usted me preguntaba hoy temprano. El mantenimiento de las funciones, que el suelo sea capaz de absorber agua a 40 milímetros por hora y no a 15. Para eso hay que invertir. Hay que hacer cosas en el suelo. Y eso está incluido en los costos. Y las estructuras que se deterioran, ¿se invierte en repararlas como en cualquier otra industria? Bueno, la pregunta que yo me voy a hacer, a ver, vamos a volver al piso. Y después vamos a ir, señor director, le voy a proponer lo siguiente. Pausa, ¿queda alguna con publicidad? Porque voy a mirar la producción. Pero vamos a ir a las noticias a diario nada más, para hacer un separador. No vamos a poner la tanda publicitaria. Prepare las noticias a diario mientras yo le hago la pregunta que dejamos para la parte final. ¿Por qué nos inundamos? ¿Llueve más o la tierra no absorbe el agua? Pero me lo contesta después de este separador, ya para terminar el programa. Bueno, la pregunta que le hacemos al ingeniero, ¿qué pasa? ¿Llueve más o la tierra absorbe menos? ¿Por qué nos inundamos tanto? El cambio climático existe, ¿cierto? Porque hay algunos meteorólogos que dicen, el cambio climático es un verso, sácalo a Trump, que Trump es un excéntrico, pero ¿existe el cambio climático? ¿Está entre nosotros? Dos partes. Uno, para terminar la anterior, sí, es que todo ese deterioro que vemos en los suelos, hoy, a diferencia de los años 60, 70, lo podemos medir, lo podemos cuantificar. Y se puede revertir, pero hay que invertir en los suelos. Eso es para dejar un poco la parte anterior.
El cambio climático para nosotros es un hecho, digamos, no lo discutimos, ya lo tomamos como un dato, ¿no es cierto? Y lo que ocurre, es una lástima que no podemos ver, bueno. No, ahí vimos recién un par de diapositivas. Sí, había una que era la última, pero esa, no importa. Mire, ahí estamos viendo. ¿Esto tiene sí, que ver? no, eso tiene que ver con la destrucción de la estructura, pero se puede ir pasando para que se vea cómo en un suelo virgen versus otro cultivado, una estructura se deteriora, parecen aquellas torres que se habían derrumbado alguna vez. ¿Lo de la derecha qué es? Es el campo natural. Y lo de la izquierda es el campo cómo se destruye. Y lo que tenemos arriba es agua. Lo que tenemos arriba es agua. Por eso nos inundamos. Claro. Entonces, con respecto a los excesos hídricos, bueno, hay más agua. Ahora usted calcule que decíamos que el 70% del terreno en una región está con cultivos anuales. Un cultivo anual, y si uno hace un cultivo anual, absorbe entre 400 y 500 milímetros. Si llueven 1200 milímetros, ¿qué pasa con los 700 restantes? En un área de llanura, donde prácticamente no hay mucho escurrimiento. El agua o encharca lagunas o ingresa y va a la freática. Resulta que por cada 100 milímetros que el agua pasa por donde están las raíces, que las raíces la pueden absorber y volver a la atmósfera, por cada 100 milímetros que pasan más abajo, aumenta 1 metro la freática. Escuche bien lo que le voy a decir, por cada 100 milímetros de agua que pasa por debajo de las raíces, la freática asciende más o menos 1 metro. ¿Y qué, por ejemplo, la soja? ¿Qué tiene que ver con todo eso? La sojización, la no rotación. Sí, la soja es un cultivo anual. También el maíz. ¿Por qué le echamos la culpa a la soja de que endurece los suelos? Eso hay un informe hecho por la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, que algún día si quiere se lo puedo compartir, donde relativiza mucho el que sea la soja la culpable. Acá si uno hace un maíz para silo, un tremendo maíz para silo, donde lo que hace es cosechar todo lo que está a la superficie sobre el terreno, cosecha toda la planta, no solamente el grano, el efecto es tan perjudicial o igual que la soja. Así que el tema es que sean cultivos anuales y que sea un solo cultivo por año. Eso es un peligro. Fíjese, si en vez de hacer un cultivo por año, haríamos 2 cultivos por año, uno evapotranspira, absorbe agua, 500 milímetros, el otro unos 400, 500 más 400, 900 milímetros que vuelven a la atmósfera. Llueve 1200, hay 300 de exceso. Pero si hago uno solo, son 1200 contra 500, hay 700 milímetros, casi 1 metro de agua que está sobrando todos los años. Bueno, nos están haciendo señas sí, que sí, la sí. verdad que la charla disculpe está linda. el énfasis. Seguramente usted se preguntará, esto le habrá interesado, ¿y por qué nos tenemos que preocupar? Por las imágenes que vemos, porque esa agua después mucha viene al río Salado, el río Salado también tiene que ver con Santa Fe o el Paraná, si ocurre en la alta cuenca. O sea, claro, todo de alguna manera, aunque vivamos en Santa Fe, sufrimos las consecuencias de esto. Exacto. Sí. Exacto, sí. Yo tenía preparado ahí una diapositiva, bueno, pero no es el momento. Bueno, será para otra vez. No importa, lo importante para cerrar y para redondear, ajá, ya que hablábamos de cuidar la tierra, la Pachamama y todo, no estamos cuidando adecuadamente nuestro suelo. No, para nada. No se están... uno mira los contratos. Usted imagine que el 50-60% de la tierra que se trabaja no lo hace el dueño, lo hace otra persona, alguien que alquila la tierra. Y si uno revisa los contratos de alquiler, no hay prácticamente en ninguno alguna condición que se ponga de cuidar el suelo. Bueno, estamos escuchando la música. Ingeniero, bien, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto. Vamos a seguir. Sí, señor, bien, vamos a seguir.